Muy buenas tardes, amada iglesia. Estamos en nuestra sesión número 3, lección número 2 de nuestro curso o nuestra serie titulada Escatología. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del estado intermedio, su implicancia, lo que significa también para el alma y para las personas pues que están en este estado o en este periodo. Entonces rápidamente comencemos. A modo de introducción quisiera realizarle estas consultas. Primero, según su opinión personal, ¿quién es considerado inmortal o quiénes son inmortales? No lo sé. Segunda pregunta, ¿por cuánto tiempo vivirá nuestra alma? Y de ser cierto que hay una vida después de la muerte, ¿será una existencia inconsciente o consciente? ¿Qué opina usted, mi amado hermano? Entonces, yo le animo a que pueda meditar y tomarse unos minutos, por favor, para reflexionar en estas preguntas. Muy bien, comencemos entonces nuestro estudio y para ello yo le invito a que pueda revisar el siguiente texto de Timoteo 6:16. El único inmortal, mi amado hermano, en su esencia es Dios, solo Dios. Pablo dijo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Solo Dios, mi amado hermano, es en esencia inmortal, porque Él no tiene principio ni tiene fin. No está sujeto a cambios ni a disminuciones, a diferencia nuestra. Así que, mi hermano, tengamos la seguridad de que la única persona inmortal es nuestro querido Dios. Otra consulta que usted estaba meditando es, ¿trae la muerte física el fin del alma? ¿Qué opina usted? Para ello vayamos a Mateo. Asimismo, también le animo a que pueda revisar un texto más, Mateo 10:28. Y ahí nos damos cuenta que la muerte física no trae el fin del alma. El alma continúa viviendo aún después de la separación del cuerpo. En Mateo 10:28 usted ha leído, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El alma tiene la capacidad de poder seguir existiendo una vez que deje este cuerpo. Ojo, esta existencia no está amenazada por ningún ser humano, pero sí debemos entender que el alma tuvo principio y su inmortalidad es derivada y espera una resurrección. Observe lo siguiente, el alma es inmortal, pero entendamos que tiene un principio, pero no tiene un fin. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios no tiene principio y no tiene fin. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entonces? Ahora, en el otro texto de Mateo 25:46, dice las escrituras, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Observe bien estos adjetivos que acompañan a la palabra castigo y vida. Dice castigo eterno, dice vida eterna. Entonces aquí se está mostrando que el alma está en la capacidad de existir
fuera del cuerpo y que además esta existencia será por la eternidad. Otra pregunta que nos veníamos haciendo es, ¿y será una existencia consciente o inconsciente? Bien, para ello recordar el texto de Lucas 16 del 22 al 25. ¿Sí? ¿Recuerda usted la historia del rico y Lázaro? Bien, voy a leer un fragmento. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, ¿qué observamos ahí? Que tanto el rico como Lázaro vemos que están de forma consciente, aún después de estar muertos. El rico estaba en un lugar de tormento, Lázaro en un lugar de dicha, conocido como el seno de Abraham. Ahora, es de notar que el rico tenía conciencia de incluso del lugar donde estaba Lázaro, que era un lugar de bendición. Y además también era consciente del mundo de los vivos, porque recuerde que aboga por sus hermanos, va a decir, va a rogar al padre que le envíe a la casa de su padre para que le testifique, a fin de que ellos también no vengan al lugar de tormento. ¿Se da cuenta? Entonces, era una existencia consciente. Incluso hay algo más que extraemos de esa historia, y es que las almas no solo existirán eternamente y que será en un estado consciente, sino que además estarán en un lugar. Leamos por favor Apocalipsis 21:8 y Primera de Pedro 1:3-4. Las almas de los justos estarán en un lugar de dicha y las almas de los injustos en un lugar de tormento de fuego, como dice Apocalipsis. Y los incrédulos, ¿dónde les corresponde a qué lugar? Estarán, dice, en el lago de fuego y azufre, y los creyentes en el cielo, como usted ha podido referenciarse en esos textos. Muy bien, entonces mire qué interesante hablar de que la existencia del alma luego de la muerte física, entonces va a pasar a un lugar y va a ser una existencia consciente, ojo. Ahora eso porque hablamos de un estado intermedio. Los justos en un lugar de dicha, los injustos en un lugar de tormento de fuego. Y vamos a ir conforme vayamos avanzando, vamos a ir aclarando ciertos puntos. ¿Está bien? Entonces vayamos al origen. ¿Dónde comenzó en realidad el problema del ser humano? Vayamos por favor a las siguientes citas bíblicas. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él los ubicó en un ambiente perfecto. Proveyó de todo aquello que era necesario para una existencia maravillosa. Recuerda que todo era bueno, todo era
agradable y perfecto. Entonces, Dios le había dado un ambiente propicio y además les dio una ocupación significativa. Tenían una alimentación perfecta, una oportunidad de verdad incomparable de compañerismo con Dios. Porque dice que Dios también se paseaba por el huerto. Entonces tenían algo en común, ¿no? Miren esa libertad que tenían, ese privilegio. Pero ¿qué sucedió? Dios deseó que Adán y Eva lo amen con libertad a través de su propia voluntad. Por ello les dio un simple mandato. Recuerda, de todo árbol puedes comer. Pero, pero, de este pequeño árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Solo había una pequeña condición. ¿Por qué? ¿Por qué se da esa condición, queridos? Porque se tiene que exponer justamente ese amor infinito, ese amor desinteresado. Entonces, Dios les da la libertad al hombre de poder elegir obedecerlo o no. Simplemente le dice, te he dado esto, te he dado el otro. Si tú me amas, bien. Si tú decides desobedecerme, es tu decisión. Ellos habrían demostrado su amor hacia Dios al obedecer su mandato, pero ellos tenían que elegir o tomar una decisión libres entre obedecer o desobedecer. Lamentablemente, ellos decidieron desobedecer. Y ojo que esta decisión fatal, hizo que ellos adquirieran una naturaleza de pecado. Es decir, producto de esa desobediencia es la que pues contamina, ¿no?, su cuerpo, su naturaleza. Y una naturaleza rebelde que nos lleva a hacer cosas a nuestra manera, a nuestro capricho, y no a la manera de Dios. Es por ello que después de esa desobediencia entonces nos convertimos en seres pecadores. Hermano, desde ese horrible día todos los hombres nacemos con la misma naturaleza pecaminosa. Y esa es la fuente de nuestros pecados. Y por ende, he allí nuestro dilema humano. Mi hermano, la culpa no fue solo de Adán, sino en realidad de todos. Porque en Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto Adán y Eva pecó, ¿así dice? No, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron. Es decir, recordemos, nacemos en un cuerpo de pecado, está bien. Pero además de ello, nuestra propia naturaleza nos lleva a seguir pecando. Y entonces, pues, por cuanto todos pecaron, ¿qué sucede como consecuencia final? En Romanos va a decir, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, no dice solo ellos. Es cierto que ellos cometieron la primera desobediencia y producto de ello, pues nosotros al nacer en un cuerpo pecaminoso, somos más propensos a pecar. Y lo hacemos en realidad así, hacemos siendo sinceros, honestos y conscientes. Somos creyentes, tratamos de hacer la voluntad de Dios, pero no somos perfectos y siempre estamos de alguna forma pecando, ya sea incluso hasta en nuestro pensamiento. Entonces por ello también la lucha del cristiano de día a día poder acercarse a Dios y arrepentirse del mal que hacemos, porque aún estamos en este cuerpo de pecado. Por ello dice Romanos, todos pecaron y por esa causa todos estamos destituidos. ¿Cuál fue la consecuencia? Por la presencia del pecado en nuestras vidas, es que el hombre es sentenciado a muerte. Y ojo que no solo muerte física, sino principalmente muerte espiritual y eterna. Es decir, como dijo Romanos 5:18, la condición de eterna separación de Dios. Recuerda un texto que va a decir, y el que ha rechazado a Dios ya ha sido condenado. Esa condenación se refiere pues a la separación eterna, es decir, al infierno.
Ya estamos sentenciados al nacer, mi hermano, ya estamos sentenciados a muerte. Mire qué impactante y qué increíble es recordar y reconocer esto. ¿Cuál es la solución? Vayamos a Juan 3, 18. La única manera para que ese no sea nuestro destino de muerte es que nosotros creamos y confiemos en Cristo. Usted lo ha leído en Juan 3:18. El quien él cree no es condenado. Entonces, mi hermano, tenemos una solución. No todo está perdido. Hay una esperanza que es Cristo Jesús. Ahora nos quisiéramos preguntar, pues entonces, ¿a dónde va el alma, por ejemplo, de un creyente cuando es separado del cuerpo físico? Porque recuerden que el momento final ya tenemos claro, pero la pregunta es, ¿y en este tiempo a dónde se va el alma? En el caso del creyente. Cuando el cuerpo muere, lo cual es inevitable y a todos nos va a pasar en algún momento, el alma es separada del cuerpo. Y entonces nos vamos a morar en algún lugar. En el caso de aquellos que hemos creído, ese lugar es el cielo. Y de aquí, pues, que la muerte no debe atemorizar, no debe ser una causa de temor en realidad para aquel que es hijo de Dios. Lean por favor los siguientes textos. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Filipos, ¿recuerda usted? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, mis hermanos, debemos tener esa plena seguridad de que con Cristo somos ganadores. Ahora, el salmista también va a decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Pero bueno, yo sé que es un poquito difícil porque, es complicado, pues, el poder, porque es complicado el poder eh, no sentir pena o tristeza cuando un creyente, un hermano querido se nos va. Hablando de un hermano en Cristo, ¿no? Cuando es un hermano familiar, pues es mayor todavía aún la tristeza. Bueno, hablando del creyente estamos. Entonces, en Salmos 116:15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, la muerte debe ser para el creyente, ¿un motivo de tristeza? No, mi hermano, claro que no. Nuevamente repito, la muerte para el creyente es un, debe ser un motivo de gozo, porque para Dios es una cosa estimada, dice Salmos. Ahora, ¿por qué? Porque para los que creemos en Cristo, la muerte no es el fin, mi hermano, sino el principio de una nueva vida. Es el principio de una nueva vida perfecta por siempre junto con Dios. Nuestro anhelado, entre comillas, sueños, pues comienza a hacerse realidad. Será la reunión de un hijo con su Padre celestial. Mira qué bonitos, qué bonitas palabras. Por ello, mi hermano, entonces, la muerte física para un creyente debe ser un motivo de alegría y aliento. Alegría y aliento. La muerte que atemoriza a la gran mayoría de incrédulos nunca debiera ser para los hijos de Dios motivos de pérdida, de gozo ni de inseguridad. Ahora, como repito, esto no es, esto no, mm,
en la vida práctica o en la vida real, pues nosotros, eso es teórico, ¿no? En la vida práctica sabemos que en realidad como seres humanos nos causa un poco de pena, de tristeza tal vez, cuando un hermano en Cristo parte a la presencia de Dios, como el caso de uno de los hermanos hace poco, ¿recuerdan? Uno de los sugieres de nuestra amada iglesia tuvo que partir a la presencia de Dios y incluso varios pastores también estuvieron mostrando pues la tristeza que les da toda esta situación. Entonces, mis hermanos, debería ser un motivo de alegría y gozo, así es, pero eso no libra de que nosotros nos sintamos apenados, porque somos seres humanos. Entonces vamos a sentir pena, vamos a sentir un poquito de tristeza al momento de ya no estar con la persona, pero físicamente en realidad, porque nosotros sabemos que en el fondo se ha ido con Papito Dios y así que ya va a estar reinando con él para siempre. Así que mis hermanos, tengamos esa certeza de que cuando un creyente parte de esta vida, parte al gozo celestial, parte con la presencia de nuestro querido Papito Dios. Así que debe ser un motivo de alegría, un motivo de alegría. Muy bien, mis hermanos, muy bien. Ahora, Pablo, por ejemplo, ¿se acuerdan? Dijo que morir e ir con el Señor era muchísimo mejor, y usted lo ha leído en Filipenses 1:23. Cualquier vida que podamos tener aquí en la tierra, nada, pero nada puede hacernos felices aquí si se compara con el gozo pleno, si se compara con el gozo pleno que encontraremos allá. La muerte es para los creyentes la puerta inmediata a la presencia de Cristo, mis hermanos. De aquí también tener cuidado porque se suele escuchar a personas que dicen, ya quisiera, Señor, llévame, Señor, ¿para qué vivir? Personas que tienen problemas serios aquí en esta tierra, tienen dificultades, entonces prefieren ya partir con Dios. Pero no lo toman como un acto de alegría, de gozo, de estar en la presencia, sino como un acto de huir a las dificultades o problemas que le ha tocado vivir en esta tierra. Entonces es como una ruta de escape y ahí debemos tener cuidado. El anhelar estar con el Señor debe ser un acto pues de gozo, ¿no? Señor, quiero irme a vivir contigo, quiero estar en tu presencia, pero no debe tomarse como una vía de escape a nuestros problemas presentes. Sí, tengamos cuidado de ese pensamiento, que ahí sí es diferente. ¿Con qué cuerpo estaremos en la eternidad? Leamos por favor los siguientes textos. Pablo dice que tendremos cuerpos físicos. Ojo, mira, observa, qué interesante. Primera de Corintios 15:42, usted lo ha leído. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Ojo, Pablo dice que tendremos cuerpos físicos, pero hay una diferencia. No estarán afectados por la corrupción del pecado. Pablo está hablando de la resurrección de los creyentes. Es decir, tendremos nuevos cuerpos, similares a los que tuvimos en la tierra, pero con una diferencia fundamental, que no se verán afectados por el pecado ni por la muerte. Serán cuerpos inmortales, incorruptibles, perfectos y sin las limitaciones de este cuerpo, producto de la caída del ser humano. En 2 de Timoteo 4, 7 y 8, que usted ha leído, el morir es ganancia para los hijos de Dios. Por eso Pablo va a decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su medida. Entonces, mi hermano, habiendo hecho este breve análisis,
vayamos a definir qué es el estado intermedio, ya propiamente. Veamos por favor estos textos con detenimiento. Al estado provisional del ser humano, en el periodo que va desde la muerte física hasta la resurrección, a esta etapa se le conoce pues como el estado intermedio. Y ojo, que mientras que la característica esencial, mientras estábamos en esta tierra, ¿recuerda? Cuando estábamos en esta tierra, ¿cuál era la característica? De lucha, de batalla continua, día a día, con el pecado y la lucha de la carne, ¿verdad? Pero en el estado intermedio, en cambio, será un estado de alivio y dicha, de bendición. Quiero aclarar que no es un purgatorio o un lugar de purificación. Ojo, y en un momento vamos a profundizar un poquito en ello. Es un lugar intermedio. Las evidencias de la existencia de este estado se hallan en los textos en los cuales usted ha leído y en los que se refieren a la resurrección como un acontecimiento futuro relacionado a la segunda venida de Cristo. Ojo, antes de la resurrección entonces va a haber una etapa intermedia entre la muerte física y la resurrección con la segunda venida de Cristo. Pero hay una etapa intermedia y es allí donde justamente vamos a profundizar en estos momentos. El estado intermedio sufre algunos cambios, algunas etapas. Lo vamos a ver antes de la resurrección y después de la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo fue algo que marcó un hito, no solo en esta vida, sino también en este estado intermedio de las almas. Vayamos por favor a los siguientes textos y vamos a definir el término Seol. Leamos por favor las siguientes citas. Muy bien, entonces la palabra Seol está designada en el Antiguo Testamento como una palabra hebrea que designa el lugar a donde van los muertos. Ahora, no es el destino solamente de los perdidos, sino es el estado intermedio, ojo, de todos los muertos. Estamos hablando del Antiguo Testamento. La muerte en esta etapa entonces lleva consigo el sentido de entrar en un lugar de sombra, donde el hombre ya no tiene fuerza, es decir, la parte física, y donde está olvidado. No obstante, los habitantes del Seol, ojo, tienen conciencia. En Isaías 14:9, usted lo ha estado revisando esta parte. Los habitantes del Seol tienen conciencia y reciben a los nuevos muertos que entran en el lugar. Ahora, ¿tiene un equivalente? Sí. El equivalente en griego es Hades. Ah, mire qué interesante entonces. El equivalente en el griego es el Hades. Es la palabra con que se traduce Seol también en la Septuaginta. Y usted puede verificar ahí los textos en Deuteronomio, en Primera de Samuel e Isaías nuevamente 14:9. Se mencionó que aparece 65 veces en el Antiguo Testamento. Ojo que esto representa no solo un estado de existencia, sino es también un lugar de existencia consciente. Hay conciencia. Y le animo nuevamente a que usted pueda revisar, por favor, los textos de esta parte con detenimiento. Ahora también vayamos a describir entonces lo que es el Hades. ¿A qué se refiere con este término? Para ello revisemos por favor estos textos.
Este término es una transcripción de una palabra griega empleada pues para traducir el vocablo hebreo Seol. Lo que antiguamente era con Seol en hebreo, en griego pues se transforma con Hades. Es referido a la morada de los muertos, ojos de los buenos y malos, sin distinción. Ahora, al Hades se le conceptúa como debajo de la tierra, por ejemplo en la cita de Mateo 11:23, Lucas 10:15, y se entra en él a través de puertas que simbolizan el poder de la muerte, según Mateo 16:18. Entonces se hace una referencia, ¿no?, a lo profundo de la tierra, en sus profundidades. Y por eso le ruego que usted revise estos textos con detenimiento en casita. Ahora, si usted compara Hechos 2:27 con Salmos 16:11 que ha tenido en los textos anteriores, entonces se menciona que el Hades en relación con la muerte de Jesucristo, la importancia que tuvo la muerte de Jesucristo en el Hades. Como consecuencia del desarrollo doctrinal en los últimos libros del Antiguo Testamento, el concepto de Seol se bifurcó y el Hades llegó a referirse a un lugar de oscuridad y sufrimiento. O sea, digamos que el Hades pues tomó a ser el lugar de sufrimiento, ¿no?, de los impíos propiamente. Y el seno de Abraham y paraíso indicaba el destino de los piadosos, según la doctrina que ya se viene trabajando en los finales del Antiguo Testamento. Y esto vamos a profundizar en un momento en un diagrama para poder entenderlo mejor, ¿ya? Pero mire, entonces ya estamos aclarando que dentro del Hades se llega a entender como lugar de sufrimiento para los impíos y seno de Abraham o paraíso para los piadosos. Pero hablamos del mismo lugar, ¿ah? Ojo, estamos hablando del mismo lugar, solo que con dos nombres, digamos, entre comillas, según la bondad o la impiedad de la persona o del alma, ¿no? En este caso. Lo vamos a profundizar en unos momentitos en un diagrama. Ahora, también hay un término interesante, el Gehenna. Quisiera que por favor pueda revisar estos textos. Este término aparece unas 12 veces en el Nuevo Testamento. Es la transcripción griega de Hinnom, adoptada por los judíos después de la cautividad y a la posteridad de Jesús. Posteriormente Jesús adopta también ese término en las citas mencionadas. ¿Para qué lo utiliza? Para designar el lugar de tormento, donde serán arrojadas las personas reprobadas y los espíritus malignos. Entonces, esto podemos decir que el Señor habla del Gehenna en términos solemnes y terribles. Ojo que el Gehenna de los Evangelios y de Santiago se asemeja en mucho, es muy parecido al Seol del Antiguo Testamento. Y asimismo, también parece ser sinónimo del horno de fuego. Esto lo va a encontrar en las citas que están en la parte superior, en Mateo 13:42, el lago de fuego de Apocalipsis, la perdición. Se usa entonces como un término también geográfico y tiene en cuenta el estado final, pero ¿de quién? De los no salvos. Ah, correcto. Entonces, mire, ya hacemos una distinción. Este término es muy parecido a la esencia del significado de Seol o Hades, pero que está relacionado pues con el lugar final de los no salvos. Ojo que estamos hablando aún todavía antes de la resurrección de Cristo. Estos conceptos estaban trabajados antes de la resurrección de Cristo y en este caso Jesús utilizaba también estos términos para hacer referencia a este lugar final, como en los textos de Mateo que aquí tiene descritos. Y en el caso del término de Mateo también en la diapositiva anterior. Bueno, aquí señores entonces resumo todo lo que se ha venido hablando de manera gráfica. Observen. Hablamos de tres etapas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento
con respecto del alma y luego en la posteridad, la eternidad. Observen, en el Antiguo Testamento, el lugar de las almas, entonces, en el Antiguo Testamento, el lugar de las almas estaba en el Seol o Hades. Observe, el Seol o Hades es uno solo. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que dentro del Seol o Hades del Antiguo Testamento, antes de la resurrección de Cristo, habían, digámoslo así, una división. Y esto lo ejemplificamos justamente en la historia de Lázaro, del rico y Lázaro, ¿se acuerda? Para los malos era llamado el Seol, entre comillas, y para los buenos, el seno de Abraham. Hablando buenos en términos, pues, ¿no? De que creyeron en Dios y llevaron una vida buena. El seno de Abraham, o el paraíso también. Ahora, pero miren qué sucede con este lugar, el Seol o Hades, que dice que está en las profundidades de la tierra. ¿Qué sucede con este lugar luego de la ascensión de Cristo, la resurrección? Marca un hito, marca un hasta aquí. Luego de la resurrección de Cristo, entonces, que lo vamos a estudiar en un momento, también vamos a profundizar, dice que Él baja a este lugar y lleva a las almas que estaban aquí, las almas de los justos, de las personas que estaban en el paraíso al seno de Abraham, ellos van a ser liberadas y van a ir al cielo o paraíso. Pero dice que esto es elevado al tercer cielo, lo vamos a estudiar en un momento. Va a ser elevado al tercer cielo, o sea, donde está la presencia de Dios. Ellos ya están, algunos lo conocen, ¿no? Como Jerusalén, el lugar celestial. Muy bien, ya ellos ya están allí. Jesús cuando murió, descendió al Hades y liberó a estas almas de los justos, de los piadosos. Los liberó y están ahora en el cielo. Entonces, mi hermano, este lugar ya no hay. Fue trasladado. Conclusión, dentro del Seol o Hades, ¿quiénes quedan? Nada más. Quedan entonces la gente impía, la gente pues que no ha sido salva. Bueno, hablando del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento entonces, una vez que Jesús realiza este cambio, en el Nuevo Testamento entonces, los justos, los creyentes que mueren en Cristo, ¿qué sucede? ¿A dónde van directamente según esta gráfica? Van al cielo o paraíso. Ah, ¿se da cuenta? Ojo que estamos hablando de un estado consciente, lo hemos estudiado hace un momento y vamos a profundizar un poco más. Pero estamos hablando de que ahorita los creyentes que han muerto en Cristo entonces van directamente al cielo con conciencia, un estado consciente. Recuerda que es un estado intermedio, estamos hablando de un estado intermedio. Pero estas son las fases que ocurren en el Nuevo Testamento. Mientras que los malos sí bajan, los no salvos, bajan directamente al Hades y se quedan allí. El Hades es un lugar oscuro, de castigo. Son conscientes, dice, o sea, tienen conciencia de lo que han hecho en esta vida. Eso es lo que sucede actualmente, digámoslo así, en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué sucederá cuando Cristo venga por segunda vez en los últimos tiempos? ¿Qué sucederá? Ah, que lo que va a pasar allí es que el creyente que está aquí en este estado intermedio, o sea, ya está disfrutando del cielo, del gozo del Señor, pero recuerda que habíamos visto en algunos pasajes que el creyente está con un cuerpo semejante a este, pero sin pecado. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Que en la Nueva Jerusalén, cuando el Señor venga, pues el creyente ya va a recibir vestiduras blancas y todo lo que se detalla. ¿Recuerdan en el Apocalipsis? Muy bien, eso va a suceder después de la segunda venida. O sea, va a seguir permaneciendo en el cielo, en el paraíso, ya con el Señor, pero la diferencia pues es que va a recibir vestiduras nuevas, etcétera, etcétera. En cambio, ¿qué es lo que sucederá con los injustos? Con las personas que no se han arrepentido. A ellos sí. Recuerde, especifico y aclaro que este lugar no es para purificar almas, porque eso ya sería el purgatorio. No, aquí no hay opción para ello. Aquí simplemente, si tú fuiste injusto en esta vida y has muerto sin Cristo, te vas a este lugar, es como una sala de espera. No es un purgatorio que ya entonces para que eximas tus culpas y puedas tener algún acceso al reino de Dios. No, ya olvídate, se acabó. Aquí ya no tienes opción.
Simplemente estás en un lugar de una sala de espera porque vas a esperar tu juicio. Ah, acá se viene el juicio, así es. Y después del juicio, como dice la palabra, el que no ha creído ya ha sido condenado. Esta personita falleció, no creyó en Dios, por lo tanto aquí está en espera de su juicio. Viene el juicio y como dice el texto, como no has creído, ya has sido condenado. Es decir, simplemente en este momento del juicio te delegan a tu lugar final, a la palabra que hemos utilizado último, el Gehenna. Te vas al infierno o lago de fuego, tu morada final. Entonces, dése cuenta que la ascensión de Cristo para la persona que nunca creyó en Dios, simplemente para esa persona no sucedió nada con la resurrección de Cristo. Refiriéndonos a las almas, ¿no? En el lugar de reposo. Pero en cambio, para los creyentes, los que murieron antes de la resurrección, con la resurrección fueron arrebatados al cielo. Ojo que están en estado intermedio, repito, tienen conciencia aún, pero están con cuerpos sin pecado. Luego ya recibirán sus vestiduras blancas y sus coronas cuando venga el Señor por segunda vez. Entonces mire que para el creyente sí ha habido un cambio. Antes compartía lugar con el Seol, pero ahora ya pasa al cielo con Cristo. Entonces, de manera gráfica hemos podido explicar un poquito acerca de lo que vamos a ir trabajando y vamos a ir profundizando un poquito más todavía acerca de este tema. Revisemos entonces algunas características. Vayamos por favor a las siguientes citas. Los términos Seol y Hades se usan para designar el lugar de los espíritus de los muertos y son de idéntico significado. ¿Sí? Lo habíamos ya trabajado en el diagrama anterior. Ahora, si usted compara Salmos 16 con Hechos 2, la única diferencia es que para los griegos, ojo, para los griegos, bajo la cosmovisión de los griegos, el Hades era gobernado por un dios independiente al de la tierra y el cielo, mientras que para los hebreos era parte del reino de Jehová. Mis hermanos, no olvidemos que el Señor pues tiene dominio sobre todo. Venció incluso a la muerte, ahí demostrando el dominio que tiene. Entonces, el dominio, este lugar también es parte del reino de Dios y está bajo su completo dominio. Otras características también adicionales, podemos revisar las siguientes citas y yo lo voy a mencionar de manera breve, pero usted puede realizar la pausa en el momento que usted crea conveniente para poder revisar estos textos. En este punto entonces hablamos de que el Seol se asocia con la muerte, pero no se identifica como la muerte. Ojo, tengamos cuidado siempre. Distingamos claramente esto como un estado diferente. Se asocia con la muerte, pero no se identifica como la muerte. Ahora, entre otro punto, también tenemos que el Seol no es el sepulcro, como afirman los testigos de Jehová. La Biblia, al mencionar la muerte de alguno, indica que su cuerpo va al sepulcro, va a la tumba, pero el alma va al Seol o Hades, determinando que son dos lugares distintos, ¿no? Entre la tumba y el Seol o el Hades son cosas distintas. Hermano, un ratito, ¿cómo que el alma va al Seol o Hades? Ah, recuerde que estamos hablando antes de la resurrección de Cristo. Antes de la resurrección de Cristo, entonces, todas las almas iban al Seol o Hades y el cuerpo físico muerto iba a la tumba o como lo llamaban anteriormente al sepulcro. Ahora, el Seol y Hades se refieren a un dominio o lugar al cual iban los malos y los justos, todos por igual. Los malos, muy bien, y los justos. Allí usted puede revisar algunos textos con detenimiento,
para que pueda ir verificando estos puntos que venimos tratando. Ahora, los dominios tenían lugares distintos y condiciones distintas para cada grupo de personas. Lo veníamos mencionando anteriormente. Para los malos era un lugar de castigo y para los justos era un lugar de consuelo y descanso, porque recuerda que ellos tenían conciencia, recuerda, habíamos explicado eso claramente. Entonces, un lugar donde estaban los justos y los malos, pero para el malo era un lugar de castigo, al ser un lugar oscuro, un lugar, ¿no?, donde no tenían acceso, estaban, pero lugar de locura, me imagino, no sé, pero es un lugar de castigo según los textos que están referidos aquí. Y vuelta para los justos, pues era un lugar de consuelo, de descanso. Ahora, el lugar de los justos era conocido con dos nombres. Según los textos que están allí descritos, algunos le llamaban el paraíso, otros el seno de Abraham, para expresar su hermosura o los aspectos espirituales de este lugar en caso de los justos. Ahora, según Mateo 16:18, el lugar de los malos era conocido como el Seol únicamente y traducido en algunos casos como infierno, como en el caso de Mateo 16:18. Pero vuelvo a repetir, esto es bajo la cosmovisión, pues, antes de la resurrección de Cristo. Entonces decían, los malos a el Seol. Y si era bueno, se ha ido al paraíso o al seno de Abraham. Pero están haciendo referencia, pues, al mismo lugar. Entonces lo habíamos visto en esta gráfica también. El estado intermedio es un estado de existencia consciente para toda persona. Según los textos que están aquí descritos, los justos son conscientes allí, así como también los malos. Según los textos de Isaías y de Lucas 16:23, usted va a percatarse que los malos, por ejemplo, se habla de que ellos ven, hablan, recuerdan, oyen. Entonces son características, pues, de una persona que está, digamos, en su juicio, ¿no? Entonces es un lugar consciente. Ahora, la Biblia sugiere también que el Seol o Hades tiene una ubicación definida y no es meramente una condición o estado del ser. O sea, no es solo eso, no es solo un estado intermedio, sino también es una ubicación. Y ahí en los textos usted puede revisarlo con más tranquilidad y con más calma. El Seol, mi amado hermano, es un lugar donde Dios está presente y mantiene su gobierno. Lo mencionamos hace un momento y aquí puede revisar usted los textos descritos a continuación. Para los malos, el Seol, ojo, no ofrece esperanza, lo dijimos, no es el purgatorio, no es que es un lugar donde eximen sus culpas y pueden acceder luego al reino, no, señores. Para los malos, el Seol simplemente es un lugar como una sala de espera, pero donde son atormentados ya por por sus cosas que hicieron y por el juicio que saben que les viene. En cambio, para los justos, antes de la resurrección de Cristo, había esperanza de ser librados. Para las personas que fallecieron, pues, antes de la resurrección de Cristo, nuestros hermanos en Cristo, ellos tenían la esperanza de ser librados y así ocurrió cuando Cristo descendió a este lugar para la resurrección. Dice, tenía una revelación más alta en cuanto al Seol, pero no tan completa. Ellos tenían una revelación parcial, tenían una borrosa noción de la resurrección cuando hablaban de una liberación desde el Seol, porque ellos recuerden no lo habían visto, eran profecías, no sabían el cuándo, ni el cómo, ni el dónde. Ahora, la pregunta que surge en este tiempo es, entonces, ¿qué implicó la muerte de Cristo en el Hades? Y el Hades, cuando Él bajó al Hades. Entonces, revisemos por favor estos textos. Estos textos, mi amado hermano, enseñan que Cristo
en espíritu descendió a lo más profundo del Hades o Seol. Cristo en espíritu descendió a lo más profundo de este lugar. ¿Y a qué fue a hacer allí? Muy bien, fue a proclamar un mensaje de victoria. Aquí en Primera de Pedro 4:6 se usa la palabra griega evangelizo, que significa proclamar las buenas nuevas. Y en Primera de Pedro 3:19 se usa la palabra griega keruso, que significa proclamar el evangelio. En otras palabras, entonces, ¿qué es lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando descendió en el espíritu al Hades? Proclamó esa esperanza que aguardaban las almas de los justos, fue a proclamar la buena nueva. Y es por ello, producto de ellos, pues fueron llevados al cielo. Ahora mire, la proclamación, ojo, era para anunciar la expiación de los pecados, mas no para dar esperanza, mas no para esperanza de los que escuchan, porque recuerde, el alma del injusto ya, ya estaba condenado, por lo tanto no es un lugar de expiación de pecados, de ninguna manera. Era para anunciar la expiación de los pecados, la redención de los justos, pero no para el injusto. Ya el pecador, aquella persona que no creyó, mejor dicho, no, no hay forma. Por eso en la historia del rico y Lázaro usted recuerda, Señor, permíteme aunque sea salvar a mi hermano. No, ya fue, ya eso tuviste tu oportunidad. Tuvieron su oportunidad. Entonces, mi hermano, aquí entiéndase bien este aspecto. No es un lugar donde se expían los pecados de los malos, de ninguna forma. Y en el caso de los justos, se dio la buena nueva de que la paga de los pecados del hombre, del ser humano, había sido consumado a través de la muerte de Jesucristo. Y por eso el Espíritu de Cristo, cuando baja al Hades, saca todas las almas de los justos y lo lleva y se lo traslada al tercer cielo. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias principales? Primero, Cristo liberó del Seol o Hades a los justos que habían muerto antes de la resurrección y cuando Él asciende a los cielos. Los textos están allí para que usted los revise. Otra consecuencia, también después de la resurrección de Cristo, el paraíso fue trasladado desde el Seol al tercer cielo. Otro aspecto también aquí a revisar, desde la resurrección y la ascensión de Cristo, cada creyente va inmediatamente a estar con Cristo. Ojo, estamos hablando ahora, mire, fíjese que estamos hablando ya después de la resurrección. ¿Qué ha sucedido después de la resurrección? El creyente que ahora muere en cuerpo físico, su alma va inmediatamente a estar con Cristo. Ojo que es un estado consciente aún, sigue en estado consciente, pero ya pasa la presencia de Dios. Ahora, otra consecuencia también tenemos que el Hades o Seol no tiene poder sobre ningún miembro de la iglesia, mi hermano, no le puede retener. Dios nos ha dado esa victoria en Cristo. A través de su resurrección, Él venció a la muerte, mi hermano. Y por eso usted y yo no debemos tenerle temor. Algunos dicen, no creen las creencias urbanas, no, que te jalan los pies, que te está llevando, te quieren jalar, te quiere llevar contigo. Mira, no, para el creyente no hay eso, no tiene ningún poder ni autoridad. Nosotros creemos en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores y al que venció la muerte y resucitó, y en el cual nosotros abrigamos esa esperanza. La condición de los salvos del Nuevo Testamento entonces es en el cielo. Nuestra condición ya es en el cielo para nosotros. En 2 de Pedro 2:9 se sugiere que la resurrección de Cristo, o perdón, significa que la resurrección de Cristo no obró ningún cambio. Claro, para el incrédulo, recuerda, él ya fue condenado, él simplemente se quedó allí a esperar su juicio, que incluso ya sabemos que él es condenado. Condenado. Muy bien, algunas nociones erróneas que usted puede enfrentar o algunos conceptos equivocados que nos da esta sociedad. Primero, la teoría del sueño del alma. Mi hermano, el alma no puede existir
aparte del cuerpo, es decir, no es consciente después de la muerte hasta la resurrección. Es la noción de los ruselistas y de los adventistas. Es decir, no, ellos dicen, no, pero ¿cómo el alma va a ser consciente? No, el alma no es consciente después de la muerte hasta la resurrección. Es decir, ellos sostienen que los que mueren, los creyentes que mueren, por ejemplo, en este tiempo pasan a un sueño, están dormitando hasta que venga el juicio o hasta la resurrección, pero sabemos que eso no es, pues no es la teoría del alma, que el alma estaba durmiendo en caso de los que murieron antes de la resurrección, estaban durmiendo. Tampoco, pues sabemos que estaban en ese lugar en el Hades y lo hemos visto a través de los textos. Otra teoría que usted puede enfrentar, y yo lo animo a que averigüe acerca de esas teorías también, que sería bueno, la teoría del purgatorio, un lugar donde los hombres se perfeccionan por sus propios sufrimientos y padecimientos, es decir, les da una opción de poder ser salvos aún en la otra vida. Y eso las culturas antiguas en el Perú lo creían, ¿recuerda? Las modificaciones que se han encontrado, les ponían ofrendas, los egipcios, por ejemplo, creían bastante en esto. Es por eso que cuando estaban embalsamando a los muertos, les ponían ofrendas y todo para que puedan ser guiados en su otra vida. Entonces, mira que cosas que no tienen nada que ver. Y estos conceptos, ojo que son de la Iglesia Católica Romana y la Anglicana más que todo, la de la teoría del purgatorio. Tenemos la teoría del sopor, que dice que el alma en el estado intermedio está en un sopor, es decir, está semi-consciente. Está más o menos consciente e inconsciente. Tampoco, pues. La teoría espiritista sostiene que al salir el espíritu del cuerpo, este continúa para siempre en espíritu y no hay ninguna resurrección. Significa, ellos dicen, no, ya murió y es su espíritu que va a estar viviendo eternamente. Solo el espíritu no va a resucitar. Así que yo lo animo que usted también evalúe cuál es la diferencia entre revivir y resucitar, que lo habíamos trabajado con otro grupo en nuestra lección de Cristología. Pero yo lo animo a que pueda revisar estos términos. ¿Qué significa revivir y qué significa resucitar? Porque tiene que ver mucho con esta apreciación de los espiritistas. Muy bien, a modo de conclusión, amado hermano, entonces debemos remarcar que desde el momento que el creyente se separa del cuerpo y va a esperar la resurrección para recibir su cuerpo glorificado, ya entra en la presencia de Cristo. ¿Está bien? Pablo dijo que él deseaba estar ausente del cuerpo y presente al Señor. También el apóstol Pablo a los filipenses le escribe que él tiene el deseo de partir y estar con Cristo. Es decir, mi hermano, nuevamente recalco que el creyente que parte de esta vida, muerte física, su espíritu va a la presencia de Dios directamente. Ojo, en un estado consciente, porque aún, a pesar de estar en ese lugar, está aún en el estado intermedio. Recuerda que ya luego recibirá las vestiduras blancas cuando venga el Señor por segunda vez. Entonces ya eso es todavía al final de los tiempos. Otra conclusión importante, Jesús, ¿qué le dijo al ladrón arrepentido? Le dio la seguridad que al partir estaría con él, ¿verdad? ¿Recuerda? Según Lucas 23:43, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estar con Cristo es también estar en el cielo. Ahora, debemos darnos cuenta que aunque los creyentes ya están gozando de la presencia del Señor, desde el mismo momento que parte de la eternidad, su situación todavía no es final, sino que es una situación momentánea, estado intermedio. Cuando uno va a 2 Corintios 5, nosotros encontramos que Pablo nos habla en el verso 1 del cuerpo como un tabernáculo. El tabernáculo era una tienda o carpa móvil que sirve como residencia temporal en algún lugar. Entonces, una vez que el cuerpo queda destruido por la muerte física, en su reemplazo, el creyente, ¿qué debe esperar? La casa espiritual que es eterna en los cielos que Dios le ha preparado. Mire, qué interesante y lo animo a que pueda revisar esos textos. Bien, una recomendación final entonces, amado hermano, antes de terminar. Recordarles pues que Pablo desea en lo más profundo ser vestido con esa
en esa habitación celestial o cuerpo glorificado para escapar de la desnudez del estado sin cuerpo luego de la muerte. Y usted sabe que esto va a suceder en la segunda venida de Cristo cuando seamos transformados. Y eso usted lo encuentra en 1 Corintios 15:51. Así que yo le animo a que revise también ese texto de forma adicional. Mi hermano, en la descripción del video está el enlace de este material para que pueda compartir con otro creyente tal vez si desea, para poder ser también, para apoyar en el crecimiento también espiritual de los hermanos. Así también estará su tarea, como también no se olvide dejar el comentario en esta clase que forma parte de su calificación de esta lección. Hermanos, sin otro particular, entonces me despido y nos vemos en la lección número 3. Muchas gracias y que Dios los bendiga.